Bueno, ya estamos de regreso después de haber disfrutado unas riquísimas cachangas hoy, excelentes, rellenas de lomo saltado, de ají de gallina. Qué bien, te vi comiendo ahí. Riquísimas, muy rico. de verdad. Un saludo para nuestros amigos Araceli Cachangas. Las pueden ubicar en Los Olivos, riquísimo. Tienen que volver. Sí. Y todo esto auspiciado por Beltrán, Así Atún es. Beltrán, comprometido con el desarrollo y la educación de los niños de nuestro país y sobre todo para todas aquellas personas que están con anemia, que están un poco a bajas de peso. Atún Beltrán en el desayuno, en el almuerzo, en el lonche es delicioso, nutritivo. Y cocinar también con aceite Beltrán, espaguetis Beltrán, lo pueden encontrar en Mayorsa o en Macro. En Macro, es riquísimo realmente cocinar con Atún Beltrán y si es con aceite, mucho mejor. Derechos de autor en las redes sociales, y está con nosotros el abogado Marlon Castro, especialista en derechos de autor de la Asociación de Autores y Compositores del Perú, APDAI, con quien vamos a conversar sobre este tema. Marlon, muy buen día, ¿cómo está? Un gusto Buenos saludarlo días, Marlon, que nos visite el día de hoy. Y hay temas muy controversiales, qué se puede poner en las redes sociales, qué no se puede poner, hasta cuándo APDAI defiende los derechos de los autores, ¿no? ¿Qué autores están comprendidos dentro de la APDAI y cuáles no? ¿Cuándo se puede decir que un tema tiene derechos de autor? Correcto. En primer lugar, agradecer la invitación. Felices por este espacio que nos brindan para poder conversar un poco sobre un tema que es, como tú dijiste, bastante controversial y en realidad genera muchas preguntas, ¿no?, en el público en general. Con la nueva tendencia de las redes sociales, el entorno digital en general, el público ha optado por entender que todo es libre, ¿no? Que todo puede ser usado de la manera que se entienda correcta, enfocándonos siempre en la buena fe del usuario, no pensando que no está generando ningún tipo de lesión, ningún tipo de infracción a la normativa vigente. Lastimosamente esto no es así. A la fecha tenemos muchas infracciones en el entorno digital, en las plataformas digitales, en la web, etc. APDAI, como institución de más de 60 años, tiene el encargo de los autores y compositores del país y del mundo cautelar sobre estos derechos. Ejemplo de lo que tú me mencionas para ir entrando ya sobre el punto. Hay muchos contenidos que se suben a la web, se suben a las redes sociales, que cuentan con la utilización sin la autorización del autor. Esa situación es una infracción clara al derecho de autor, porque todo uso tiene que ser autorizado por el creador, por el titular de la obra, ¿no? Ese es el claro ejemplo, y en general se ven muchos casos en redes sociales, en YouTube, en distintas Para plataformas. esto tiene que estar registrada la obra. En sí. realidad el registro de la obra es una recomendación que se da. ¿Por qué? Porque la ley establece que la obra es del autor desde el momento de la creación. No es necesario que se registre para acreditar que esa obra es del titular. Pero una prueba idónea, necesaria en algún tipo de controversia legal o administrativa, es justo esta prueba, ¿no? El registro que acredite que tú eres el titular. Te da una fecha cierta, te da un inicio formal, registrado, frente a cualquier situación legal, ¿no? Porque al final yo compongo una canción o una música y cualquiera la va a tocar como quiera y nadie me va a poder defender. Si Correcto. es que yo no estoy adscrito de repente a la DAI o a otra institución. Es correcto. En realidad es un mecanismo frente a cualquier contingencia posible, ¿no?, que pueda presentar el autor. Principalmente es eso. Por ejemplo, en Indecopy hay que registrar, ¿no?, las obras literarias o los audiovisuales también, y eso te da más fuerza para entablar una demanda si es que alguien está haciendo uso de tu hijo. Es correcto. O sea, te da algún tipo de sustento documentario respecto a la titularidad y propiedad frente a una obra, ¿no? Es eso. Yo puedo decir, Marlon, están plagiando mi obra. Correcto. Sí, pero tú no estás inscrito. ¿Cómo sé yo que es tuya o cómo? En ese caso, donde el autor no haya optado por el registro de la obra, existen mecanismos también alternativos, quizá más precisos, como son pericias, ¿no? Yeah. Digamos, en el caso de un compositor o un autor puede haber creado una obra, si él cuenta con un sustento físico
o digital, digamos, que no quiere decir un registro, pero digamos, escribió en un archivo la canción que creó, o es un manuscrito de la obra y cuenta con ese documento, ya iríamos en una pericia grafotécnica que también te determina un aproximado de tiempo, de años, claro, y todo, ¿no? Y eso se coteja con la información que, digamos, un tercero quisiera presentar para un registro. Si esta prueba indica que es un documento que data de 10 años atrás y el tercero que busca registrar la misma obra solo presenta un año de pruebas, entendemos claramente que el antiguo es el titular. Hay mucha gente, por ejemplo, que tiene medios digitales o gente que quiere cantar una canción. Yo he compuesto una canción, he muerto, estoy inscrito en Agday, he muerto, entonces la gente dirá, bueno, murió Marco Antonio y ahora podemos tocar como nos da la gana su canción. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto tiempo protege Agday estas, de repente, mi derecho como autor? Claro. Nosotros como asociación protegemos derechos denominados como patrimoniales, es decir, nos encargamos de la gestión de cobro de todos los derechos económicos que emanen de la explotación de la obra registrada o del autor asociado a nosotros. Ahora, respecto a tu pregunta, el plazo para que esta obra pase al denominado dominio público es de 70 años posterior a la muerte del autor. 70 años. Por eso es que casi toda la música clásica es de dominio público. Correcto. Porque fue en 2 siglos pasados. Correcto. Pero esa situación extingue, claro, el derecho patrimonial, más no el derecho moral. Es decir, los derechohabientes, quizás su esposa, cuando pasen tantos años serán sus hijos o nietos, la masa hereditaria puede exigir el respeto frente, digamos, si hay una obra registrada y esta obra es mutilada, es transformada, sin la autorización evidentemente de nadie y al libre albedrío del tercero que genera esa infracción, el derechohabiente. Hay una doble infracción ahí, claro, ¿no? Malversar tu obra, uh-huh, y encima pasarla o usarla en diferentes momentos. Sin ningún tipo de autorización. Entonces, esta situación ya no se orienta a lo económico, pero sí a lo moral. Y esta situación no se extingue, es perpetua. Pasan los 70 años y pues quedaron los nietos o los bisnietos, pero yo quiero que la música de mi abuelo, mi tatarabuelo, no se deprede, como sucede en algunos casos, ¿no? Puedo pedirle yo a la Agday, 1, que ellos de manera moral la protejan, y 2, que de manera económica puedan también ver el tema, o ya se pierde ese dominio económico. Por contrato, frente a nuestros asociados, nosotros protegemos derechos exclusivamente patrimoniales. Exclusivamente patrimoniales. Ahora, como asociación, les brindamos todo el soporte legal posible frente a situaciones que se asocien a una infracción orientada a lo moral, ¿no? Entonces, allí el asociado está debidamente capacitado porque presentamos capacitaciones de manera constante frente a ellos o para ellos. Y 2, en caso ellos sientan que ya es una situación un poco más profunda que la que requiere un conocimiento general, sino la de un especialista, les brindamos todo el apoyo necesario para que ellos vean defendidos sus derechos, ¿no? O sea que no es tan fácil plagiar una obra de autor, ¿no? En realidad es fácil hacerlo. Es fácil hacerlo, pero no se van a escapar, pero no se van a escapar al tema de que pueda haber una protección a esto, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se puede argumentar de este plagio en una canción, por ejemplo? ¿Cuántos acordes debe de tener? ¿Es así como se ve? En realidad la doctrina ha cambiado un poco con los años. Antes hablábamos, más por doctrina, de los conocidos 5 compases, ¿no? Uh-huh. Que si habían 5 compases similares o se encontraba una línea melódica similar en ese espacio, podríamos hablar de un tipo de plagio. Ahora no, el tema ha variado un poco, ya a lo técnico, a lo profesional. Es más, cuando una situación jurídica, una controversia legal entre 2 supuestos titulares, uno inscrito y uno que pretende escribir una obra, o frente a una situación de plagio, donde se tiene que exponer todos los medios de prueba necesarios para que cada uno sustente correctamente su punto, optamos por la pericia técnica. En este caso, un profesional en música encontrará las similitudes o no. Hay situaciones, la llamada reminiscencia, en donde uno, por una orientación musical no direccionada, sino
ocasional, digamos, o sin ningún ánimo, generas una obra similar a otra, ¿no? Ya sea porque en ese momento estuvo muy de moda, digamos, una cumbia y se escuchaba, tú pasabas por un mercado, escuchabas la cumbia. Entrabas a un supermercado, escuchabas la cumbia. Prendías la radio y escuchabas la cumbia. La mente pudo haberte influenciado, correcto, a tomar esos acordes, es correcto, para hacer tu creación. Son situaciones muy que suceden en muchos casos, ¿eh? Muchos casos. En muchos casos suceden. Ahora tú prendes y a veces dice, oye, hice la cumbia tal, y de repente empieza ya otro acorde, sí, y oye, pero igualita. En su momento George Harrison también, con un hindú, si no me equivoco, él lo acusó de que había plagiado su obra. No llegaron a tribunales porque se hizo una conciliación. Es una posibilidad siempre latente la que dos titulares se encuentren en una situación como un mecanismo alternativo de soluciones, una transacción extrajudicial, una conciliación extrajudicial o hasta una conciliación dentro del proceso, pero que evite pues un juicio tan largo que solicita tantas pruebas y tanto desgaste también económico, ¿no? O como lo de Ray Conniff, también con el creador de Caballo Viejo, ¿no? Simón Díaz, eso fue lo mismo. Simón Díaz, bueno, Ray Conniff le hizo el favor de alguna forma de decir que era de él y lo hizo mundialmente conocido. Nosotros con eso nos enteramos de Caballo Viejo, pero sale Simón Díaz a decir, no, yo soy el compositor y soy de los Andes acá. Claro, nadie pensó, Ray Conniff dijo, bueno, pues será un indito, ¿no? Claro. No sé qué pudo haber pasado, pero también conciliaron. ¿A qué conlleva que hoy un medio digital que están saliendo, pues, ¿no?, en cantidad, no esté o no pague los derechos a la DAI? ¿Te refieres cuáles son las consecuencias? Sí. Las consecuencias evidentemente van a ser negativas para el giro comercial de la empresa, ¿no? Ahora, si el asunto es por un desconocimiento de los profesionales que manejen el negocio, la empresa o la plataforma, como que de repente se han visto sorprendidos por alguien que les llevó la canción. Correcto, eso es una posibilidad. La otra es que se entiende que toda norma entra en vigencia y también es de conocimiento general del país desde el día siguiente de la publicación de la ley. Pero eso no es tanto así, y mucho menos en temas de derechos de autor o de propiedad intelectual, donde la gente está muy poco orientada desde la escuela. En la escuela no hay ningún curso que se oriente a explicar un poco esto, ¿no? Ni seminarios, ni conferencias, ni nada. Mucho menos en las universidades, salvo que seas abogado o que tengas un estudio de posgrado relacionado a esto. Se podría entender en algunas situaciones que hay un desconocimiento de la gente. Ahora, esto no es una salvedad, ninguna excepción para aplicar lo que indica la norma, claro, ¿no? Pero sí uno se da cuenta del accionar de las personas, y si frente a la comunicación de esta infracción el infractor sigue y persiste en el ilícito, evidentemente aquí hay un dolo. Pero si recula en su postura y retrocede y trata de tomar contacto con el titular del derecho o su asociación, entendemos que fue una situación de un desconocimiento, ¿no? Eso es interesante realmente, porque hay mucha gente que no sabe. Tienes tu medio de comunicación vía una web, vía una plataforma, y empiezan a generar la distribución de material discográfico, musical, sin tener en cuenta que de repente hay que pagar unos derechos. Correcto. Sí, en realidad yo, si bien soy autoralista y protejo y quiero mucho a los autores del país y del extranjero, fuera de mi vínculo laboral, también es un perfil personal que tengo, hay una situación que tenemos que tener claro, ¿no? Y no todos quieren hacer lo que hacen. Lastimosamente la situación a veces te empuja, y sobre todo el desconocimiento, ¿no? Es eso. Claro, pero tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Correcto. Entonces, el hecho de que yo no sabía no lo exime. Siempre tiene la consecuencia. Exacto. Siempre tiene la consecuencia. Alguien nos preguntaban ayer y nos decían, pregúntale al doctor, si yo pago a DAI, ¿tengo que pagar otras asociaciones que puedan existir en el Perú? En realidad, es una buena pregunta, porque en lo que concierne a autores y compositores en el país, APDAIC es la única asociación autorizada por el INDECOPI. En consecuencia, en lo que concierne
No hay más. A la música no hay más. Va de la mano con Indecopi en este caso. Indecopi nos fiscaliza, estamos en constante comunicación con ellos por consultas, requerimientos, etcétera. Pero de momento somos la única sociedad de gestión colectiva que administra obras musicales. Es decir, si tenemos registrado nuestra música, la letra de la música, ¿también se registra todo eso en conjunto o por separado? Obra, letra y música, ¿te refieres? Hay situaciones donde el creador tiene la titularidad frente a la obra completa, ¿no? Letra y música, pero hay situaciones donde, digamos, ustedes en un momento de mucha impronta deciden crear una canción, usted crea la letra y el señor crea la música, entonces serían coautores. Claro, ¿no? Coautores de la misma música, de la misma obra, de la misma canción, sí. Exactamente. Exacto. Vera Zapata pregunta, si yo voy a hacer una fiesta en mi casa, ¿tengo que pagar derecho de autor? Porque a veces se ha exigido esto. En realidad, empiezo precisando lo siguiente. En tu casa. Sí, eso es casi un mito. Yo lo entiendo como un mito. En realidad, en los más de 10 años que vengo trabajando en la asociación, nunca he encontrado un caso, ya sea de un reproche, un reclamo de algún usuario, o que yo haya determinado que en algún reporte de cobranza exista el cobro por una fiesta en una casa. Claro, porque no va a tener pues una ganancia, ¿no? Claro, muy aparte de lo que precisa es que la ley lo establece como un límite o excepción. El ámbito doméstico. Ahora, estamos en el claro ejemplo de que usted quiere hacer una fiesta en su casa, invite a sus familiares y evidentemente prende el radio, ¿no? Pero si encontramos los casos que se dan, como que una casa genera una pollada y quieren animar, claro. Pero digamos algo un poquito más preciso. Una casa es utilizada como un centro de convenciones. Hay casas grandes donde la gente las alquila y se casan. Sí. Entonces ya encontramos ingresos. De repente para el matrimonio no van a pagar un sol porque son invitados, pero para el alquiler de ese predio de 1.000 metros, 2.000 metros o 3.000 metros, hay un costo. Que se está dando mucho bien en las casas haciendas. Correcto, correcto. Con piscinas, a generar este tipo de eventos, ¿no? Claro, y para concluir un poquito el ejemplo, alquilé el domicilio, alquilé el equipo de sonido, contraté una orquesta, contraté un DJ, contraté a alguien que me va a ofrecer el catering. 1.000 contratos, 1.000 gastos en una casa. Y en ese caso sí me he encontrado con supuestos reclamos por una supuesta infracción a nuestro propio cumplimiento según el imperativo de la norma, en donde me dicen, ¿ustedes por qué nos cobran si esta es una casa? Pero ya no estamos en el ejemplo de tu cumpleaños, estamos en el ejemplo de un matrimonio. Alquilado esa casa como local. Y no cobro updike, ¿pero por qué me cobran si yo no estoy cobrando un sol? Son invitados. Ok, tenemos tarifas orientadas a la taquilla, donde hay cobro por el acceso. Esto porque estoy alquilando una casa que es utilizada como un salón de recepciones, por ejemplo. Correcto. Pero si lo estoy haciendo en mi casa, si lo está haciendo en su casa y el matrimonio en realidad y tiene todos los ingresos para terceros de manera directa, es decir, hay un fin lucrativo indirecto, ¿ok? Porque usted no piensa gastar un sol, pero para contratar todo lo que ha contratado ha pagado, ¿ok? Entendemos en una línea de ideas correcta que tanto como se le pagó al artista, tanto como se le pagó el del sonido, o a todos los que se les ha pagado, también es justo que se le pague el autor. Porque el autor, evidentemente, el artista o el ejecutante, intérprete, utiliza una obra que, según lo que hemos venido conversando, está inscrita y que tiene un titular. Y muchas veces este titular solo vive de la obra, solo vive de ser autor o compositor. Entonces, es justo, sobre todo, y es legal que se dé un pago tal cual se le paga a toda la cadena de proveedores. No sería conveniente, ¿no? Más bien que en este caso la orquesta que va a tocar las diferentes canciones sea quien pague
por usar las canciones, porque yo estoy contratando un servicio y el servicio significa tal. Si yo pongo la música, yo compré ya ese disco o lo bajé de un lugar donde yo pago por bajar. Entonces, ¿ahí cómo sería? Son dos derechos distintos. Muchas veces cuando uno compra un CD, estamos un poco ya olvidándonos del CD porque hay otros mecanismos. Sí, ¿no? sí, por eso pero dije, digamos, o lo bajo. ¿no? En el CD dice no reproducir. El uso es solo para uno. Si uno utiliza ese CD y se lo pone y genera una comunicación pública en una fiesta donde uno genera un cobro o no genera un cobro, pero lo comunica de manera deliberada al público, ese es el claro ejemplo de comunicación pública de obra protegida. Entonces son dos derechos que se juntan en ese sentido. ¿Qué pasa con el derecho? Por ejemplo, ¿qué pasa con YouTube? Escucho música de YouTube, me puedo bajar la música de YouTube, pero por ahí armo pues un videito con fotos familiares y le pongo una música que me he bajado de YouTube, la subo a Facebook y me lo cancelan. ¿Esto es porque no he pagado los derechos de autor? En realidad entendemos que las plataformas de este tipo tienen mecanismos de rastreo, ¿ya? Y al tener estos mecanismos de rastreo detectan situaciones que ellos entienden como posibles irregularidades o hasta posibilidad de acciones ilegales. Lo que buscan es cortar proceder con el cese de esa comunicación, pero previamente entiendo que hay una notificación a quien subió ese contenido. Entonces, si el encargado de la plataforma advierte que no se cuenta con esta licencia previa, que necesita un video de un álbum familiar, utilizando una canción, etcétera, requiere una autorización. Yo quiero que se entienda esto de una manera correcta. Yo les estoy explicando un poco esta situación, orientándome a lo técnico, pero también un poco didáctico. Pero no es que sea el tema tan estricto, solo que se tiene que cumplir. No buscamos Claro, no van a ir de casa en casa a ver quién está en fiesta, ahí estás usando, ¿no? Y tampoco buscamos restringir la posibilidad que tienen los jóvenes, muchos jóvenes que suben contenidos, crean contenidos, tienen todo el ímpetu de hacerlo. Al contrario, lo propiciamos. Pero esta es una situación legal y tenemos, uno, el imperativo de la norma y dos, los contratos que nos obligan. Todos los autores nos han pedido por contrato y nos hemos obligado nosotros a resguardar sus derechos. Muy bien, muchísimas gracias Marlon por haber estado con nosotros y por habernos un poco abierto los ojos con relación a los derechos de autor, al plagio. Pero antes de irte, por favor, hay una muestra fotográfica, ¿no?, de registro de canciones, partituras, que está muy interesante. Como política institucional, nosotros buscamos generar cultura también en el país, propiciar la visita a museos, etcétera. Nosotros hacemos... estamos presentando al público, usuarios y público en general, es un museo abierto, para que conozca pues digamos la partitura de La Flor de la Canela original, claro. La máquina de escribir donde Augusto Polo Campos creó sus mejores obras, imágenes fotográficas, partituras de todo tipo muy importantes para el acervo cultural, donde presentamos pues lo mejor de nuestra cultura musical, y esto está ubicado en Avenida Petituar 5038 Miraflores, ¿no? Bueno, y hay que ir, pues, Marcela, tenemos que ir porque ¿sabes qué está ahí? ¿Qué? La máquina de escribir de Augusto Polo Campos. Claro. Entonces está la ropa de Jaime Moreira, ¿no? Entonces hay que ir a visitar porque es gente que está, o sea, Polo Campos ha paseado su música por el mundo, es himnos en muchos países. Jaime Moreira, bueno, con sus canciones también, ¿no?, para los provincianos, que le revaloró un poco el tema de los provincianos cuando llegaban a Lima. Y hay partituras, hay hasta radios, creo que hay antiguos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas simpáticas porque nosotros, gracias a la buena relación que tenemos con los asociados y con sus familiares, hemos recogido todo lo que ellos buenamente nos han brindado y estructurado pues un museo de la música. Muy bonito, como los mejores... las mejores sociedades que están en el mundo tienen. Estamos a la altura de esa situación y buscamos pues que todo el público también aproveche esta situación, ¿no? Mira, está Alma, Corazón y Vida, canciones escritas a puño y el letra. El cajón de Mario Cabañaro también. Sí. Un instrumento que él creó. Él creó, exactamente, es una fusión, ¿no?, de cajón. El popular Acundún de Miki González también. Sí. O sea, no lo podemos perder. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el edificio central de la institución.
Updike está... Y es ingreso libre. Es un ingreso libre, está ubicado en la avenida Petituar 5038 Miraflores. De 11 de la mañana a 4 de la tarde, no pueden perder ir a este museo, de verdad que cosas fantásticas, estoy viendo Tenemos las ir, fotos, Marcela. todas las... Sí, y está cerquita de mi casa. Exacto, tenemos que ir, almorzamos en tu casa y nos vamos Okay. al museo de Updike. Muchísimas gracias, Marlon Castro, especialista en Derecho de Autor de la Asociación de Autores y Compositores del Perú, Updike, por habernos visitado. A ustedes, muchas Y gracias. esperamos Gracias. tenerlo más seguido por acá. A ustedes, Espero, muchísimas muchas gracias. gracias. Regresamos, no se muevan. Volvemos.